Una pregunta empieza a pesar cada vez más sobre el tablero político mexicano. ¿Qué ocurriría si la revocación de mandato dejara de funcionar solamente como un mecanismo democrático y terminara convertida en un arma dentro de la propia coalición que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia? La hipótesis es explosiva porque no coloca a la oposición tradicional en el centro del conflicto. Coloca a Morena, a sus aliados y a los grupos internos que todavía disputan influencia alrededor del poder presidencial. En el material analizado aparece una sospecha repetida que sectores vinculados al antiguo núcleo político de Palenque podrían beneficiarse de una Claudia debilitada antes de 2027. Esa acusación no está demostrada en el contenido disponible y debe tratarse como una interpretación política, pero su existencia ya revela una fractura inquietante. Sheinbaum heredó una estructura presidencial fortalecida. Morena conserva una enorme capacidad legislativa. El oficialismo domina buena parte del mapa político. Sin embargo, tener poder institucional no significa controlar a todos los actores que viven dentro de ese poder. Ahí comienza el problema. El PT marca distancia en temas sensibles. El Partido Verde prepara sus propias apuestas electorales. Ricardo Monreal y otros operadores conservan márgenes de negociación propios. Gobernadores, dirigentes y grupos regionales defienden candidaturas, recursos y supervivencia política. Al mismo tiempo, desde Estados Unidos aumenta la presión sobre México en seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Claudia queda atrapada entre varias fuerzas que no necesariamente empujan en la misma dirección. Si confronta a los grupos heredados, puede provocar una ruptura interna. Si los protege demasiado, puede terminar pagando costos por decisiones ajenas. Si concede demasiado espacio a sus aliados, la autoridad presidencial puede erosionarse. Y si Washington eleva la presión antes del próximo ciclo electoral estadounidense, su margen de maniobra podría reducirse todavía más. Por eso, la discusión sobre la revocación es apenas la superficie. La batalla real es otra quien controla el ritmo del poder dentro del oficialismo mexicano. Y esa pregunta conduce directamente al punto más incómodo para Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum está construyendo su propia presidencia o administrando una estructura donde demasiados actores todavía responden a intereses anteriores. Para entenderlo, hay que mirar quién negocia, quién resiste y quién ya se prepara para 2027. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con una paradoja difícil de ignorar. Heredó un movimiento político con una enorme concentración de poder, una mayoría legislativa amplia y una estructura partidista capaz de impulsar reformas de gran alcance, pero precisamente esa fortaleza institucional creó un problema inesperado dentro del mismo bloque gobernante. Existen demasiados actores con agendas propias, redes de lealtad anteriores y proyectos electorales que no necesariamente coinciden con los intereses de la presidenta. Ese es el contexto que explica por qué cualquier discusión sobre la revocación de mandato adquiere una dimensión mucho más profunda. No se trata únicamente de una consulta futura. Se trata de una prueba de control político. Sheinbaum necesita demostrar que Palacio Nacional no es solamente el centro formal del poder, sino también el lugar donde se toman las decisiones finales. Sin embargo, el material analizado describe un escenario en el que distintos grupos compiten por influencia. Algunos provienen del entorno construido durante el gobierno anterior, otros pertenecen a los partidos aliados, otros controlan estructuras regionales, candidaturas, presupuestos o redes administrativas. La dificultad para la presidenta es que todos ellos pueden apoyarla públicamente y, al mismo tiempo, negociar por separado. El PT es uno de los primeros ejemplos. Cuando un aliado comienza a marcar límites en una discusión estratégica, el mensaje no se reduce al contenido de una reforma. También revela que la disciplina de la coalición tiene un precio. Lo mismo ocurre con el Partido Verde, que observa las elecciones de 2027 como una oportunidad para aumentar su propio peso. Si ambos partidos consideran que pueden competir solos en determinados estados, Claudia enfrenta una realidad incómoda. La coalición puede seguir existiendo a nivel nacional mientras empieza a fragmentarse en los territorios. Eso cambia completamente la lógica del poder.
Morena necesita a sus aliados para conservar márgenes amplios en el Congreso y para defender posiciones locales, pero los aliados saben que esa necesidad les da capacidad de presión. Cada candidatura, cada gubernatura y cada negociación legislativa se convierte entonces en una moneda de cambio. Dentro de Morena, la situación tampoco parece sencilla. El contenido proporcionado menciona a figuras como Ricardo Monreal, Adán Augusto López y otros operadores con suficiente fuerza política para negociar desde sus propias posiciones. La cuestión central no es si todos actúan contra Sheinbaum. No existe evidencia en el material para afirmar algo así. El verdadero problema es que una presidenta fuerte necesita operadores capaces de convertir sus decisiones en disciplina política y cualquier señal de dispersión debilita esa imagen. Aquí aparece otra contradicción. Sheinbaum participó en la consolidación del llamado Plan C, una estrategia destinada a fortalecer el proyecto político de Morena y transformar instituciones clave. El resultado fue una presidencia con instrumentos poderosos, pero esos instrumentos no garantizan automáticamente liderazgo personal. Una cosa es tener mayoría, otra es conseguir que todos los actores acepten el mismo mando. Y esa diferencia será decisiva rumbo a 2027. Las elecciones intermedias y las gubernaturas en disputa obligarán a cada grupo a revelar sus prioridades. Los gobernadores buscarán sucesores, los partidos aliados exigirán espacios, los dirigentes nacionales intentarán proteger cuotas, los grupos regionales defenderán recursos y posiciones. En ese momento, cualquier debilidad de coordinación en Palacio Nacional puede multiplicarse. Por eso, la estrategia de Claudia no puede limitarse a conservar la unidad aparente. Necesita construir una red política propia. Si depende demasiado de operadores heredados, seguirá enfrentando la sospecha de que otros centros de poder condicionan sus decisiones. Si desplaza demasiado rápido a esos operadores, puede provocar resistencia dentro de su propio movimiento. Y si intenta equilibrarlo sin imponer una jerarquía clara, corre el riesgo de que la negociación permanente se convierta en una señal de fragilidad. A esta tensión interna se suma una presión externa cada vez más importante en Washington. El material analizado insiste en que la seguridad, los cárteles y la relación bilateral podrían convertirse en herramientas de presión política sobre México. Algunas de las afirmaciones presentadas son especulativas y no deben confundirse con hechos confirmados. Pero estratégicamente hay un punto válido: cualquier aumento de presión desde Estados Unidos puede alterar el equilibrio interno de Morena. Cuando un gobierno enfrenta tensión externa, las disputas internas dejan de ser pequeñas. Y ahí Claudia Sheinbaum deberá responder una pregunta que definirá su presidencia. ¿Puede transformar el enorme poder institucional que heredó en autoridad política verdaderamente propia? Porque antes de enfrentar a la oposición, a Washington o una eventual revocación, necesita resolver algo más básico. Necesita demostrar quién manda dentro de su propia coalición. La tensión empieza a subir cuando las disputas internas dejan de parecer simples diferencias tácticas y comienzan a afectar directamente la autoridad de Claudia Sheinbaum. El problema ya no es solamente que el PT o el Partido Verde quieran negociar más espacios. El problema es que cada movimiento de esos aliados puede convertirse en una señal pública de que Palacio Nacional no controla completamente a su propia coalición. Y en política, la percepción de debilidad suele atraer más presión. El material analizado coloca en el centro una hipótesis especialmente delicada: que determinados grupos vinculados al antiguo núcleo de poder podrían estar interesados en que Sheinbaum llegue debilitada a una eventual revocación. No hay elementos suficientes para presentar esa hipótesis como un hecho, pero sí existe un dato político relevante: la sola posibilidad de que esa sospecha gane espacio obliga a la presidenta a actuar. Porque si no responde, otros actores pueden ocupar ese vacío. La reacción del PT frente a la revocación es un ejemplo. Una postura aparentemente técnica puede transformarse en una demostración de autonomía. Si el partido aliado dice que no acompañará una decisión clave, el mensaje para Morena es claro: la disciplina ya no es automática. Al mismo tiempo,
El Partido Verde prepara sus propios cálculos rumbo a las gubernaturas de 2027. En varios estados, los aliados pueden decidir competir por separado. Eso significa que las negociaciones nacionales se mezclarán con batallas locales mucho más agresivas, y ahí comienza el verdadero choque. Claudia necesita mantener la coalición unida, pero cada concesión tiene un costo. Si entrega demasiadas candidaturas, puede debilitar a Morena. Si intenta imponer candidatos desde Palacio Nacional, puede provocar rupturas. Si deja que los gobernadores definan sucesores sin control, corre el riesgo de crear pequeños centros de poder regional. El caso descrito en Baja California ilustra esa tensión. Las disputas alrededor de Marina del Pilar, Jaime Bonilla y otros actores muestran cómo los conflictos locales pueden terminar conectados con negociaciones nacionales. Lo mismo ocurre en Quintana Roo, San Luis Potosí o Nuevo León, donde partidos, gobernadores y aspirantes empiezan a medir fuerzas mucho antes de que llegue la elección. Para Sheinbaum, cada estado puede convertirse en una prueba de autoridad, pero mientras la coalición discute candidaturas, aparece otro frente todavía más peligroso: las investigaciones y los escándalos. El contenido menciona la reactivación del caso conocido como huachicol fiscal y otros expedientes que afectan a figuras ligadas a Morena o a antiguos aliados. También señala investigaciones relacionadas con actores de distintos partidos. El punto estratégico no es afirmar que exista una operación coordinada, sino entender el efecto político de que estos casos reaparezcan justo cuando todos comienzan a preparar 2027. Cada expediente puede alterar una candidatura, cada investigación puede romper una alianza, cada filtración puede cambiar el equilibrio entre facciones, y si Washington aumenta al mismo tiempo la presión sobre seguridad y crimen organizado, el costo para Claudia puede crecer rápidamente. Ahí es donde la presidenta enfrenta su dilema más duro. Si permite que las investigaciones avancen sin intervenir, algunos dentro de Morena pueden sentir que están siendo abandonados. Si intenta proteger a figuras cuestionadas, puede comprometer su propia imagen. Y si responde de manera ambigua, puede reforzar la narrativa de que no controla el proceso. Por eso la crisis ya no es solamente electoral, es una crisis de mando. Claudia Sheinbaum necesita demostrar que puede tomar decisiones que incomoden a su propio bloque sin perder el control de ese bloque. Esa es la prueba que separa a una presidenta formalmente poderosa de una presidenta políticamente dominante. Y precisamente cuando esa prueba comienza, las presiones internas y externas parecen converger. Porque detrás de cada candidatura, cada investigación y cada gesto de autonomía, hay una misma pregunta: ¿quién tendrá realmente el poder de decidir el futuro de Morena en 2027? La clave para entender la posición de Claudia Sheinbaum no está solamente en observar lo que dice, sino en analizar lo que evita hacer, cuándo decide intervenir y qué costos intenta mantener bajo control. Cuando un tema delicado estalla, la presidenta suele remitir preguntas a otras instituciones, funcionarios o autoridades responsables. Sus críticos presentan ese comportamiento como una señal de debilidad, pero también puede interpretarse como una estrategia para impedir que cada crisis termine concentrándose personalmente en la figura presidencial. Sheinbaum gobierna después de un presidente que convirtió la comunicación directa y la centralización política en herramientas de poder. Repetir exactamente ese modelo sería difícil. Su reto consiste en construir autoridad sin asumir todos los costos de cada conflicto heredado. Por eso, una parte de su estrategia parece orientada a separar responsabilidad institucional de responsabilidad presidencial. El problema es que esa táctica tiene un límite. Si delega demasiado, puede parecer ausente. Si responde personalmente a todo, puede quedar atrapada defendiendo decisiones, personajes o escándalos que no controla. Y si cambia de postura según aumenta la presión, sus adversarios pueden presentar esa flexibilidad como falta de liderazgo. Por eso su verdadero objetivo parece ser mantener abiertas varias salidas al mismo tiempo. Frente a Morena, necesita conservar la continuidad suficiente para no romper con la base política que la llevó al poder. Frente a los grupos vinculados al gobierno anterior, necesita espacio para demostrar que su presidencia tiene mando propio.
frente al PT y al Partido Verde. Necesita negociar sin permitir que la negociación se convierta en veto permanente. Y frente a Washington, necesita cooperación suficiente para evitar una confrontación mayor sin transmitir subordinación. La revocación de mandato entra precisamente en ese cálculo. Si Claudia considera que el mecanismo puede convertirse en una plataforma para que adversarios externos o facciones internas midan su debilidad, tiene incentivos para reducir su centralidad política. Sí. En cambio, llega a ese momento con aprobación suficiente y una coalición disciplinada. La consulta podría transformarse en una demostración de fuerza. Por eso la batalla real ocurre antes de la votación. Ocurre en las candidaturas, en el Congreso, en la relación con los gobernadores y en la forma en que Palacio Nacional administra investigaciones, crisis y rupturas internas. Cada decisión construye o destruye autoridad. También explica por qué 2027 es mucho más que una elección intermedia. Para Sheinbaum será la primera gran prueba de si logró sustituir las lealtades heredadas por una estructura propia. Los candidatos que sobrevivan a las negociaciones, los gobernadores que mantengan influencia y los aliados que obtengan espacios formarán el mapa de poder de la segunda mitad de su sexenio. Si Claudia controla ese proceso, su presidencia saldrá fortalecida. Si otros grupos imponen las candidaturas principales, la lectura será distinta. Aquí aparece una jugada especialmente delicada: no romper demasiado pronto con nadie. Mientras no exista una confrontación abierta, cada actor sigue necesitando a Palacio Nacional. El PT necesita acceso al bloque gobernante. El Verde necesita acuerdos electorales. Los gobernadores necesitan recursos y respaldo federal. Los dirigentes de Morena necesitan candidaturas. Incluso los grupos vinculados a estructuras anteriores necesitan capacidad de negociación. Eso le da a Claudia tiempo. Y el tiempo puede convertirse en poder si lo utiliza para reemplazar gradualmente operadores, fortalecer cuadros propios y decidir quién llega políticamente vivo a 2027. Pero el riesgo también crece. Una investigación judicial, una crisis de seguridad, una ruptura con Washington o una rebelión electoral de los aliados podría obligarla a tomar decisiones antes de estar preparada. Entonces cada grupo tendría que escoger un lado. Ese momento sería decisivo, porque el equilibrio funciona mientras todos crean que todavía pueden negociar. Cuando un actor siente que va a perder definitivamente poder, dinero o candidaturas, deja de administrar tensiones y empieza a combatir. Ahí se entiende por qué la narrativa sobre Palenque resulta políticamente peligrosa, incluso sin pruebas concluyentes. Sugiere que existe otro centro de mando capaz de condicionar la sucesión interna de Morena. Para Claudia, permitir que esa percepción se consolide sería aceptar una presidencia limitada. Por eso su desafío no es anunciar una ruptura espectacular. Debe construir independencia sin destruir la coalición que necesita. Debe permitir investigaciones sin parecer instrumento de una purga. Debe negociar con Washington sin ceder el control de la agenda nacional. Debe contener a los aliados sin empujarlos hacia la oposición. Y debe llegar a 2027 con suficientes candidatos, operadores y gobernadores respondiendo a su proyecto. Si consigue hacerlo, la imagen de una presidenta debilitada puede cambiar rápidamente. Si fracasa, cada actor que hoy negocia con ella empezará a negociar sobre ella. Y entonces la revocación dejaría de ser el problema principal. El problema sería quién estaría listo para ocupar el espacio de poder que Claudia no logró controlar. El problema para Claudia Sheinbaum es que, a partir de este punto, casi cualquier decisión puede producir una reacción en cadena. Si fortalece el control de Palacio Nacional sobre las candidaturas de 2027, los grupos regionales que conservan autonomía pueden sentirse amenazados. Si concede demasiado espacio a gobernadores, dirigentes y partidos aliados, puede llegar a la segunda mitad de su sexenio con una coalición formalmente unida, pero políticamente fragmentada. Ese equilibrio definirá mucho más que una elección. Definirá quién tendrá capacidad de influir en el Congreso, quién controlará gubernaturas estratégicas y quién llegará con fuerza suficiente para condicionar el futuro de Morena. Para Claudia,
El primer riesgo es interno. El PT y el Partido Verde pueden seguir siendo aliados nacionales y, al mismo tiempo, competir contra Morena en estados donde consideren que tienen mejores posibilidades. Esa dualidad puede convertirse en una fuente permanente de presión. Cada negociación legislativa podría quedar conectada con una candidatura. Cada desacuerdo local podría escalar hasta Palacio Nacional. El segundo riesgo proviene de Morena. Un partido dominante no necesariamente es un partido disciplinado. Cuanto más grande se vuelve una organización, más intereses contiene. Gobernadores, senadores, diputados, operadores y aspirantes pueden apoyar públicamente a la presidenta mientras construyen sus propias redes para sobrevivir después de 2027. Por eso Sheinbaum necesita algo más que popularidad. Necesita una estructura propia capaz de convertir su autoridad presidencial en decisiones concretas. Si no la construye, podría depender de intermediarios que responden a otros grupos. Y si esos intermediarios empiezan a perder confianza en su liderazgo, la fragmentación puede acelerarse. El tercer frente es Washington. El material de origen plantea escenarios muy agresivos sobre la política estadounidense hacia México. Varias de esas afirmaciones son especulativas y no pueden presentarse como hechos confirmados. Pero la lógica estratégica merece atención: la seguridad fronteriza. El narcotráfico, los cárteles y la migración pueden convertirse en instrumentos de presión bilateral. Si Estados Unidos aumenta sus exigencias, Claudia tendrá que decidir hasta dónde cooperar sin permitir que la agenda mexicana parezca dictada desde el exterior. Una cooperación más intensa puede provocar resistencia dentro de Morena. Una confrontación abierta puede generar costos económicos y diplomáticos. Una posición ambigua puede ganar tiempo, pero también alimentar la percepción de falta de dirección. Ahí aparece otro riesgo: las investigaciones. Casos relacionados con corrupción, contrabando de combustibles, contratos públicos o figuras políticas pueden modificar el mapa electoral antes de 2027. No porque exista necesariamente una operación única detrás de todos ellos, sino porque cada expediente puede eliminar candidatos, destruir alianzas o cambiar equilibrios regionales. Claudia tendrá entonces una oportunidad y una amenaza. La oportunidad consiste en permitir que las instituciones actúen y marcar distancia respecto de prácticas que dañen al gobierno. La amenaza consiste en que cada investigación sea interpretada como una guerra entre facciones. Si actúa con firmeza, algunos aliados pueden acusarla de abandonar al movimiento. Si parece proteger a los suyos, la oposición puede acusarla de encubrimiento. Y si los casos avanzan sin una narrativa clara, otros actores llenarán ese vacío con sus propias versiones. Por eso el escenario más peligroso para Sheinbaum no es necesariamente una derrota inmediata. Es la erosión lenta. Una presidencia puede conservar mayoría, presupuesto y control institucional mientras pierde algo decisivo: la capacidad de ordenar a su coalición. Entonces los aliados empiezan a calcular cuánto vale separarse. Los gobernadores construyen proyectos propios. Los aspirantes dejan de esperar instrucciones. Y cada crisis se convierte en una oportunidad para disputar espacio. Pero existe también un escenario contrario. Si Claudia llega a 2027 con resultados visibles, una relación manejable con Washington y una selección de candidatos controlada desde su propio equipo, la narrativa de debilidad puede desaparecer. Una victoria electoral amplia cambiaría el equilibrio. Los aliados volverían a depender más de Palacio Nacional. Los grupos internos tendrían menos incentivos para desafiarla. Y cualquier discusión sobre revocación podría convertirse en una ratificación política en lugar de una amenaza. Eso explica por qué los próximos meses son tan importantes. Claudia Sheinbaum todavía tiene una ventaja fundamental: ocupa la presidencia y dispone de tiempo para construir su propio bloque. Pero el tiempo no es infinito. Cada candidatura, cada investigación y cada señal de autonomía reduce el espacio para permanecer neutral. Y cuando ese margen desaparezca, tendrá que elegir entre administrar el equilibrio heredado o romperlo para construir un poder verdaderamente suyo. Ese será el punto que determine si 2027 consolida su presidencia o abre la batalla por controlarla.
Claudia Sheinbaum llega así al punto más delicado de esta historia. Ya no basta con ocupar la presidencia. Ahora tiene que demostrar que puede convertir ese cargo en poder político propio. Durante meses, la presidenta ha intentado mantener un equilibrio entre continuidad y autonomía. Ha evitado romper abiertamente con los grupos que heredó. Ha negociado con aliados que cada vez muestran más independencia. Ha permitido que distintos actores conserven espacios de influencia mientras intenta construir una estructura propia, pero ese modelo tiene fecha de caducidad. Rumbo a 2027. Las candidaturas obligarán a todos a revelar sus verdaderas lealtades. El PT tendrá que decidir hasta dónde acompaña a Morena. El Partido Verde tendrá que medir cuánto puede ganar por separado. Los gobernadores tendrán que elegir entre obedecer a Palacio Nacional o proteger a sus propios sucesores. Y dentro de Morena, cada facción tendrá que definir si acepta el liderazgo de Claudia o apuesta por conservar viejos centros de poder. Ese será el momento en que la ambigüedad deje de servir. Si Sheinbaum impone orden sin fracturar la coalición, puede salir de 2027 mucho más fuerte de lo que entró. Podría convertir una presidencia heredada en una presidencia propia. Podría controlar candidaturas, disciplinar aliados y establecer una nueva jerarquía dentro del oficialismo. Pero si pierde esa batalla, el costo será mayor que una elección estatal o una votación legislativa. Perdería la capacidad de marcar el futuro de su propio movimiento. Y ahí la revocación adquiriría otra dimensión. Ya no sería solamente una herramienta constitucional. Podría convertirse en un termómetro para medir cuánto poder real conserva la presidenta frente a sus aliados, sus adversarios internos y una presión internacional creciente. Por eso la pregunta decisiva no es si Claudia Sheinbaum enfrentará una crisis. La pregunta es quién estará preparado cuando esa crisis obligue a todos a mostrar sus cartas. Porque el verdadero desenlace no se decidirá en un discurso, ni en una conferencia, ni siquiera en una sola elección. Se decidirá cuando Claudia tenga que escoger entre proteger el equilibrio que heredó o romperlo para construir el suyo. Y cuando llegue ese momento, México no estará observando solamente el futuro de Morena, estará observando si Claudia Sheinbaum logró convertirse, finalmente, en la verdadera dueña política de su presidencia.